Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien porque yo estoy emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les encantará a todos los fans de las novelas turcas, especialmente a aquellos que siguen de cerca las historias de amor, pasión y, por supuesto, los dramas llenos de emoción. Como ya habrán intuido por el título, vamos a explorar la relación protectora y especial que existe entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ese vínculo tan fuerte que se puede percibir, incluso a través de la pantalla. Vamos a analizar cómo Halil İbrahim se ha convertido, en cierta forma, en el héroe que protege a Esla ante cualquier peligro, tanto en la ficción como, a veces, en la vida real. Prepárense porque este vídeo estará lleno de análisis, curiosidades, anécdotas y, por supuesto, mucho amor. Y antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy subiendo contenido interesante sobre el mundo de las series turcas, sus protagonistas y todo lo que les rodea. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. Ahora sí, empecemos. Para entender la conexión especial entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, primero tenemos que retroceder en el tiempo y hablar de Emanet, la serie turca que los unió. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno. En Emanet, Halil İbrahim interpretó a Yaman Krml, un hombre de negocios poderoso y con un pasado complicado. Yaman era un hombre de carácter fuerte, solitario y con un gran sentido del deber. La vida le había puesto a prueba en varias ocasiones, y había aprendido a ser duro y desconfiado. Sin embargo, en su interior, existía un corazón noble y generoso, dispuesto a amar y a proteger a aquellos que consideraba importantes. Esla, por su parte, le dio vida a Seher, una joven humilde pero valiente y con un gran corazón. Seher era la hermana de la madre de Yusuf, el sobrino de Yaman, quien, tras la muerte de su hermana, se ve obligada a hacerse cargo del niño. Seher era una persona amable, sensible y con una gran fortaleza interior. Estaba dispuesta a luchar por su sobrino y a enfrentarse a cualquier obstáculo que se presentara en su camino. La historia de amor entre Yaman y Seher, aunque llena de obstáculos, fue lo que capturó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La trama se basaba en la necesidad de cuidar y proteger a un niño, la lucha contra la adversidad, y el nacimiento de un amor inesperado entre dos personas con personalidades muy diferentes. Desde el inicio de la serie, la dinámica entre Halil İbrahim y Esla fue fundamental para el éxito. La química entre ellos era innegable. Se podía sentir esa conexión especial que trascendía las palabras y las escenas. No solo se trataba de una relación romántica en pantalla, había una complicidad, una confianza y un respeto mutuo que se notaban a simple vista. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin necesidad de hablar, la naturalidad con la que interactuaban, todo esto contribuía a crear una atmósfera mágica que cautivaba a la audiencia. Y aquí es donde empezamos a ver al héroe en acción. A lo largo de la serie, Yaman, el personaje de Halil İbrahim, siempre estuvo dispuesto a proteger a Seher, a enfrentarse a cualquier peligro por ella, a defenderla de las injusticias y a darle todo su apoyo. Esta faceta de protector, de hombre dispuesto a darlo todo por la mujer que ama, caló profundamente en los espectadores y, de alguna manera, también en el propio Halil. Vimos cómo Yaman, a pesar de sus miedos e inseguridades, se abría a Seher, confiando en ella y dejándose amar. La protegía de las amenazas de su familia, de los malentendidos y de cualquier situación que pudiera perjudicarla. Yaman, en su búsqueda de la felicidad, se enfrentaba a sus propios demonios, a su pasado y a la desconfianza. En ese camino, Seher se convirtió en su mayor apoyo, en su refugio y en la persona que lo impulsaba a ser mejor. Su amor era puro, sincero y desinteresado. Un amor que trascendía los prejuicios y las diferencias sociales. Ahora salgamos de la ficción y hablemos un poco de la vida real. Es evidente que la relación entre los actores que protagonizan una serie, especialmente cuando interpretan personajes que están enamorados, es de gran importancia para el resultado final de la obra. Y en el caso de Halil y Esla, esa conexión se fortaleció fuera del set de grabación. Hemos visto a través de entrevistas, fotos y vídeos, cómo Halil İbrahim siempre ha estado atento a Esla, preocupándose por su bienestar y brindándole su apoyo. Ha sido un compañero, un amigo y, en ocasiones, un verdadero protector. La relación que ambos forjaron durante la grabación de Emanet trascendió la pantalla y se convirtió
Una amistad sincera. Cuando Sla tuvo que enfrentarse a momentos difíciles, como las críticas o situaciones personales complicadas, Alil siempre estuvo ahí para respaldarla y defenderla. Este apoyo, esta solidaridad, se convirtió en un sello distintivo de su relación. En redes sociales hemos sido testigos de mensajes de apoyo, de comentarios protectores y de muestras de cariño entre ellos. Alil, con su personalidad fuerte y decidida, siempre ha estado dispuesto a salir en defensa de Sla, a hacerle saber que no está sola y que cuenta con él. Sus interacciones en redes sociales, sus me gusta, sus comentarios y sus publicaciones, reflejan una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Esta actitud protectora, que ya veíamos en la ficción, se ha trasladado de manera natural a la vida real, demostrando la gran persona que es Alil Ibrahim. No solo se preocupa por su compañera de trabajo, sino que también muestra un respeto y una admiración genuina hacia ella. Su actitud demuestra una gran madurez y un profundo entendimiento de las dificultades que conlleva la exposición mediática y la vida pública. Pero, ¿cómo se manifiesta concretamente este rol de protector? Pues, por ejemplo, lo hemos visto en la forma en que Alil defiende a Sla ante las críticas, especialmente en momentos de controversia. En más de una ocasión, ha salido en su defensa públicamente, utilizando sus redes sociales o entrevistas para aclarar malentendidos y protegerla de comentarios negativos. Ha utilizado su voz para abogar por ella, para defender su trabajo y para mostrar al mundo la gran persona que es Sla. Además, la forma en que se relacionan fuera del trabajo, en eventos, entrevistas y en sus interacciones online, refleja un gran respeto y cariño mutuo. Siempre se les ve sonrientes, cómplices y dispuestos a apoyarse. La química que tenían en la serie, esa que hacía que la historia fuera tan creíble y conmovedora, sigue presente fuera de las cámaras. Se les ve caminando juntos, charlando y riendo, compartiendo momentos y celebrando los éxitos del otro. También hay que mencionar el papel que ha jugado Alil como apoyo emocional para Sla. Trabajar en una serie exitosa puede ser muy gratificante, pero también conlleva una gran exposición mediática y a veces situaciones personales complicadas. La fama y el éxito no siempre vienen acompañados de felicidad, y es en esos momentos cuando el apoyo de un amigo es fundamental. Alil, con su personalidad fuerte y su experiencia, ha sido un apoyo fundamental para Sla en esos momentos, demostrando que no solo es un buen compañero de trabajo, sino también un gran amigo. Ha estado ahí para escucharla, para aconsejarla y para animarla. Es importante destacar que esta conexión protectora no implica una dependencia ni un control. Se trata más bien de una relación de amistad, respeto y admiración mutua en la que ambos se apoyan y se cuidan. Es una muestra de cariño genuino y de un profundo entendimiento entre dos personas que comparten una experiencia única. No es una relación tóxica ni posesiva, sino una relación sana y equilibrada, basada en el respeto y el apoyo mutuo. La admiración de Alil por Sla es evidente en sus entrevistas y en sus comentarios en redes sociales. Siempre la describe como una persona talentosa, trabajadora y con un gran corazón. Destaca su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. En resumen, la relación entre Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la vida real y cómo el amor y la amistad pueden florecer en un entorno de trabajo. Alil, con su personalidad protectora y su gran corazón, se ha convertido en el héroe que cuida de Sla, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación es un ejemplo de cómo la lealtad, la amistad y el apoyo mutuo pueden superar cualquier obstáculo. La conexión entre ellos no es un secreto. Sus gestos, sus palabras y sus acciones hablan por sí solas. Han construido una relación basada en la confianza y el respeto, y eso es algo que se nota. Su amistad es genuina y duradera, y eso es algo que el público valora y celebra. La historia de Yaman y Seher, y la conexión de Alil e Ibrahim y Sla, ha trascendido la pantalla, y el amor y la amistad siguen presentes fuera de ella. Su ejemplo nos demuestra que en la vida, como en las novelas, es posible encontrar un héroe que nos proteja y nos apoye. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la dinámica especial entre Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu, analizando cómo la ficción se ha entrelazado con la vida real para crear una conexión de amistad y protección. Hemos visto cómo Alil se ha convertido en el héroe que protege a Sla, tanto en la serie como en la vida, demostrando que la amistad y el apoyo pueden superar cualquier obstáculo. Espero que les haya gustado este análisis. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que hemos hablado?
Déjenme sus comentarios, me encantaría a leerlos. Cuéntenme qué les parece la relación entre Alil y Sla, qué momentos de la serie les emocionaron más y qué esperan ver en sus próximos proyectos. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.